Muy bien. Pues buenos días a todos. ¿Me puedo mover? Sí. No sé, en algunos sitios dicen que no, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que en esta mañana, cuando uno va así a algún sitio, siempre está con dudas, ¿no? De, "Joder, ¿cuál es la palabra ideal, Señor? ¿Cuál es lo que se puede compartir, Señor? Y la verdad que tenía dos cosas, digo, jo, Señor, ¿por cuál me inclino? Escuchando, bueno, hablándome, ¿dónde está Andrés? ¿Se ha ido? Estaba, Andrés me estaba comentando de vuestro nuevo proyecto, de cambiar de local, tal, cual. Digo, jo, pues seguramente voy a tenerme que tirar por este lado. Pero no sé, el Señor ha cambiado otra cosa. El Señor ha puesto otra cosa en mi corazón. Y digo, jo, y siempre está uno con dudas, ¿no? Pero es curioso cómo simplemente voy a continuar lo que Andrés ha estado diciendo esta mañana. O sea, yo no... Sobre las mentiras, las verdades, me ha llamado la atención de que como que no sé qué has dicho, de que como que las mentiras son inventadas o algo así, o como que no son reales, ¿no? No existe, exactamente. Hay que inventarla y hay que lograr que el otro se la crea. Y de eso vamos a hablar. Entonces, he dicho a mi esposa que cuando lleve media hora me haga así y se acabó, porque no puede ser, ¿sabes? Está bien. Media hora, media horita ya se pueden decir muchas cosas. Y si no las has dicho es porque eres un poco torpe. ¿Sabes? Pero pensando en ese tema y pensando un poco en lo que me decía Andrés, oye, ¿qué título ponemos al tal, cual, no sé qué? Digo, pues la verdad no lo sé. No tengo ni idea cómo llamar lo que os quiero transmitir en esta mañana. Y cuando veníamos de camino, digo, jo, pues ya está, pues es que es así. ¿Habéis escuchado la expresión de un clavo saca otro clavo? Le hemos escuchado. En lo físico, ¿lo habéis visto alguna vez? Porque mi esposa me preguntaba, oye, ¿y eso de qué va? ¿Eso cómo se hace? Eso, o sea, en lo práctico yo no tengo ni idea qué significa eso. Y se lo he explicado, digo, mira, es muy sencillo. Y además yo es que soy encofrador, ¿verdad, José? Soy encofrador y me he dedicado a hacer las estructuras de hormigón de las casas, de los chalés y de estas cosas, ¿no? Entonces un encofrador, la herramienta que lleva es el martillo, la bolsa de puntas y la madera para trabajar. Y luego aparte el metro y estas cosillas y tal. Pero digo, mira, Carlos, cuando clavas una punta con el martillo, haces pa, pa, y... ¿Qué ha pasado? Ah, ya me he quedado aquí. Es igual, me he quedado aquí ya clavado. Digo, mira, haces pla, pla, igual a veces te dices, que me he equivocado. Igual la puedes sacar con el mismo martillo, ¿sabes? Pero hay a veces, ¿sabes? Que clavas una punta, pa, 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 y la has metido tan adentro y necesitas sacarla. Entonces es cuando viene esa habilidad, porque con el martillo no puedes. Tienes que, con un clavo, hacer cierta habilidad y tal, y con el mismo clavo sacas otro clavo. Y eso es de lo que os quiero hablar en esta mañana. Cómo Dios saca clavos de nuestras vidas que son imposibles sacar. Y lo hace con otro clavo. Oiga, me has dicho que daría el testimonio, se me ha olvidado. Bueno, mi testimonio es sencillo. Soy un muchacho que, como otros miles que hubo en España en los años a mediados de los 70, que nos pilló todo el jaleo este de la heroína. Y fíjate, un chaval de 16 años, sin cultura, sin ningún tipo de conocimiento, como éramos en los barrios, ¿verdad?
nos pilló esa epidemia y nos fundió a todos. Yo he tenido la gracia de que Dios, por así decirlo, me ha conservado la vida, y no solamente eso, sino que me ha hecho conocer lo que es la vida y saber vivirla. Y la verdad que simplemente una anécdota que tengo, un recuerdo en mi corazón, fíjate lo que son las cosas, pero de niño, cuando tenía 11, 12 años, ¿sabes?, tenía un cuñado que le amaba muchísimo, muchísimo, ¿sabes?, y mi hermana y él se separaron. Y me acuerdo que con 12 años, 11 años tendría, iba a la iglesia y me ponía debajo de la cruz y clamaba a Dios. Con 11 años, no sé lo que le diría, pero me acuerdo perfectamente. Y le clamaba a Dios: Señor, por favor, que no se separe, que no pierda yo a mí, a que amaba, ¿no? De qué cosas que a la vuelta de un tiempo se volvieron a juntar. Y para mí eso fue como un milagro. Algo, fíjate, aquello que pasó muchos años antes de que yo estuviera con 25 años o 24 años, me acuerdo, en la cárcel, estaba inclinado en un radiador, con la vida destruida, no solamente con mi vida destruida, sino el reguero que uno deja de destrucción y de malicia y de tantas cosas, que yo a veces digo: Señor, espero que tú hayas obrado en todo eso que he dejado ahí atrás y que he preparado. Pero ahí en el radiador clamé a Dios, al Dios que yo conocía, ¿no?, de la catequesis, de lo que habíamos aprendido, de tal. Clamé a Dios y le hice promesa por un tubo: Señor, sácame de aquí, no sácame de la cárcel, sino sácame de esta situación en la que vivo, tan absurda, tan caótica, tan vacía, tan llena de desgracia, no encuentro, no huelo vida, no huelo nada, solo. Y la verdad que Dios respondió, y pude conocer a gente que realmente amaban a Dios, que caminaban con Dios, que conocían a Dios, y me ajunté a ellos, lo que hoy llamamos Acorema, ¿verdad? Y la verdad que yo no he tenido ningún llamado especial, ni es que haya tenido una visión especial por las cosas, sino fue simplemente el puro agradecimiento de lo que hicieron conmigo, de volverlo yo a hacer. Y llevo 40 años trabajando, luchando, aparte de mi trabajo, pues, bueno, José, luego les explicas tú, que tú conoces muy bien todo este tema de Acorema, ¿verdad? Y la verdad que, bueno, pues ese es el ministerio, llámalo como quieras, que vivo y que tengo cada día, ¿no? De estar con gente problemática y de luchar por levantarles, y porque les veo como yo estaba, lo veo, ¿sabes? Y hay misericordia, y la verdad que por mí hicieron mucho, y es un agradecimiento. He dedicado mi vida a ello, mi dinero, mi tiempo, todo mi ser a ayudar. Es verdad que a veces me arrepiento un poco de que he abusado del tiempo, de no dedicar más a mis hijos, a mi esposa, y ahí igual, bueno, pero creo que Dios ha tenido misericordia con todo, ¿verdad? ¿Qué vamos diciendo? Un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Y es que pensaba, digo: Señor, a lo largo de la historia, o de mi historia, o de tu historia, el tiempo que llevas con el Señor, 30 años, 20, 40, 5 meses, no lo sé. Pero digo: Señor, ¿cuántas vivencias hemos tenido en el sentido de cuántos clavos me han clavado? ¿Cuántos clavos me he clavado? ¿Cuántos clavos he clavado yo, verdad? Porque creo que aquí no nos escapamos ninguno, que yo sepa, ¿eh? Yo por lo menos no soy inocente, porque he clavado muchos clavos, con mucho daño, siendo cristiano, siendo un hombre de fe. Me han clavado muchos también.
y me he clavado muchos clavos. Y eso, la verdad, que pesa muchas veces en la vida. Pero mira, es increíble que a través de, bueno, cada uno ha tenido su experiencia o la tendrá, ¿vale? Pero es increíble cómo Dios nunca deja de obrar. Siempre, siempre está obrando. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo veas. Y estaba pensando yo, Dios, ¿cómo es posible que tú uses mis errores? Que tú uses mis frustraciones, que tú uses a veces mi amargura, mi desolación. ¿Cómo, Señor, tú usas aún mi pecado para que tu plan perfecto en mí sea desarrollado? Digo, es que es algo... Y estaba pensando en esta historia de Judá y Tamar. No sé si conocemos un poco la historia de Judá y Tamar. Me he puesto aquí unos papelitos porque es que si no igual me voy a cieza, porque a veces... Y la verdad que cuando leemos esta historia es una historia escandalosa, como muchas que hay en la Biblia. Son historias vergonzosas, son historias que no deberían de estar ahí, pero están. Historias que son inmorales, historias que dan un poco de grima leerlas, ¿verdad? Y esta historia que vamos a resumir un poco, ¿sabes? Está en medio de la historia de José. Y la verdad que he estado durante muchos años preguntándome, ¿pero qué pinta esta historia aquí, verdad? Que es como un pegote, es como... ¿Pero qué va? Tiene un significado tremendo para mi vida y seguramente para la tuya. Cuando leemos esta historia de José, ten en cuenta que es la historia de unos 25 años. Es como ¿cómo diría yo? Es lo contemporáneo a la vida de José. Mientras, porque yo calculo, así, que yo no sé, igual alguno me dice, no lo sé, pero yo calculo que es una historia que tiene unos 25 años por lo menos. Y esos 25 años que se leen en 5 minutos, en 5 minutos está leyendo la historia de 25 años. Es la historia contemporánea, es el mismo tiempo en que José estaba viviendo en la esclavitud. ¿Vale? Y fíjate cómo... Vamos a ver un poco quién era Judá, ¿verdad? Judá era hijo de Jacob. Judá, en principio, era el que estaba llamado a heredar la promesa de Abraham. Estoy hablando de Judá, ¿verdad? He dicho Judá, ¿verdad? Estaba llamado a llevar la promesa de Abraham, que Dios hizo a Abraham, que Dios hizo a Isaac y que Dios hizo a Jacob. Esa promesa de la salvación en el linaje, de donde vendría el linaje, de donde vendría nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Ese era el llamado para este hombre, aunque él estaba muy lejos de saberlo y de comprenderlo. Y a veces dices, ¿cómo tú, Dios, has podido cumplir esto? ¿Cómo tú, Señor, no sé, que has escogido a un hombre que en principio debería de ser un modelo, ¿verdad? ¿Quién era Tamar? Tamar era una joven viuda, extranjera, abandonada, una mujer que se suponía que iba a tener un buen futuro. A ver, se suponía que iba a tener un buen futuro, pero finalmente fue muy frustrante el futuro de esta mujer. Y algo pasó entre ellos. Y a veces digo, ojo, Señor, es que lo que pasó entre esta gente es algo que no lo podemos comprender. Yo
por así decirlo, dice, ¿cómo puedes comprender la justicia, la moral de Dios en una historia como esta? Dice, es algo que trastorna, que toca, en una historia tan sucia, en una historia tan vergonzosa, en una historia tan cruda. ¿Cómo es posible, Señor, que de ahí sea o venga el linaje del Mesías? Este escándalo bíblico, una de las cosas también que siempre me ha llamado la atención, no fue borrado, no fue quitado. Seguramente que nosotros los hombres, los teólogos, los que parece que sabemos algo y no sabemos nada, ¿sabes? Seguramente diríamos, por favor, ¿cómo vamos a...? Tápalo, o sea, disfrázalo, o sea... No es posible que Dios, un Dios perfecto, un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios grande, permita que el linaje de la salvación, el linaje de nuestro Señor Jesucristo venga de aquí, por favor. Humanamente nosotros seguramente diríamos, por favor, vamos a poner a José, ¿no? José sí que es un ejemplo. José sí que es un hombre que además siempre dice la palabra de Dios que anda, y Dios andaba con José, estuvo con José. Pues es lo normal, ¿no? Pero Dios no. Dios no. Dios tenía un propósito con este hombre, al igual que le tiene contigo y conmigo. Y cuando vemos esta historia, no solamente vamos a ver, cuando vemos una historia de estas, de una familia destruida, de una familia, deslocada, de una familia que no tiene, como diciendo, aquí falta cabeza y falta de todo. Cuando vemos una historia de estas, ¿sabes?, tan destruida, una historia que da vergüenza, lo que realmente aprendemos, o yo por lo menos aprendo, es a ver cómo es el corazón del hombre y el corazón de Dios. El carácter del hombre y el carácter de Dios. La soberanía pequeña del hombre y la soberanía de Dios. El juicio de los hombres y el juicio de Dios. Y no solamente aprendemos eso, sino lo más importante, que aprendemos cómo Dios puede convertir nuestros errores, cómo Dios puede convertir nuestras frustraciones, cómo Dios puede convertir nuestros pecados en sanidad, en una sanidad perfecta para nuestras vidas, en una esperanza perfecta para nuestras vidas, aún en nuestros pecados, como Dios los usa. Dios no desperdicia nada en su soberanía. Y digo, Señor, si tú has podido hacer esto, yo no llego a cometer estos pecados. Que soy pecador, pero estos niveles yo no llego. Yo no llego al nivel del rey David, que era perfecto a los ojos de Dios, aunque Crónica dice, excepto de, que escribe el cronista, excepto de, cuando Dios habla, dice, y David era perfecto. Digo, no tapamos esa historia, la Biblia es cruda a veces, no tapa la naturaleza del corazón de los hombres. Bien decías. Mejor que no me conozca mi mujer. Igual también mejor no conocerla yo a ella. Muy bien. Qué promesa de Dios para Judá, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Vamos a leer un poquito de la historia de Judá. Vamos a ponernos en la situación. Cuando empieza, dice que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de su amigo Hira, una tierra. Pero fíjate tú imagínate tú, ¿no? A Judá después de haber vendido a su hermano. Después de que pasaron estas cosas, empieza el relato de Judá y Tamar. Judá sale
de su casa. Por supuesto con la culpa, porque él fue el artífice de la venta de su hermano. Él fue el artífice de que esclavizar a su hermano de por vida. Cuando pasó esto dice que Judá sale de su casa, sale de su tierra, sale de su parentela, se va y se va sin Dios. Yo a veces me imagino por qué se tiene que ir, por qué se tiene que ir. Y estaba pensando, digo, me estaba poniendo un poco en la piel de este hombre, en su casa, la mirada de los hermanos, que esa cosa que está ahí invisible, ¿no? Es decir, joder, es que hemos esclavizado a nuestro hermano de por vida. Fíjate qué tensión, qué cosa, ¿no? Y no solamente eso, sino hacer vivir a su padre una verdad que era mentira. ¿Te imaginas? Porque Judá amaba a su padre, ¿eh? No lo olvides. Qué peso, ¿no? Qué culpa, ¿Quién saca ese clavo? No podemos. Yo a veces me imagino en situaciones así, digo, es que, bueno, y situaciones aún pequeñas que hay en mi corazón, ¿sabes? Clavos que es que no les puedo sacar. Es que es imposible. Esto le estaba pasando a Judá. No podía él sacar esa cosa. Porque mira, hay algunas veces que enseño mucho a los chicos, digo, mira, la cabeza puede pensar, la cabeza puede dialogar, puede formar ideas, puede lo que tú quieras, puede idear, puede tomar decisiones, puede tal y cual. Pero, ¿sabes? La cabeza nunca te va a doler. Bueno, te puede doler físicamente, como la duele a mi mujer muchas veces, pero la cabeza nunca te va a doler. Pero aquí es donde duele. Esto sí que duele. Y mucho. Y a veces hay clavos en nuestras vidas que decimos, Señor, ¿cómo puedo sacar esto, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y hay cosas que si no es Dios el que interviene, si no es Dios el que trabaja, si no es Dios el que hace la cirugía, y muchas veces con otro clavo que no nos gusta, no vamos a poder descubrir la verdad. Mira, cuando Judá se va de su familia y deja su parentela, lo deja todo, y este hombre va a otra tierra, a la tierra de Timná, con su amigo, un poco para intentar a ver cómo puedo olvidar, cómo puedo escaquearme de esta situación, cómo puedo rehacer otra vez mi vida, porque se va solo, ¿no? Y dice que cuando llega allí con su amigo, parece ser que conoce una mujer cananea y se casa con él. E intenta y lucha por rehacer otra vez su vida. Y tiene 3 hijos, parece que la cosa le va bien. Omán y Zela. No sé si está ahí. Ah, sí, mira qué bien. Hay por ahí alguien manejando. Ah, gracias. Y tiene 3 hijos, ¿verdad? Y parece que la cosa le va bien y va la cosa estupenda. Y llega un momento dado en que entra esta mujer, Tamar, en la vida de esta familia. Tamar, una joven también, pues con ilusiones, una joven con esperanza, una joven que decía, jo, qué bien que voy a poder formar parte de un sitio, voy a poder tener hijos, voy a tener, no sé, lo que cualquier joven puede soñar, ¿verdad? Y parece ser que Tamar es dada a Jacob da a Tamar para que puedan formar una familia y tal, pero dice la Biblia que era tan malo, fíjate que no sé, digo, ¿cómo lo habrá educado este hombre a un hombre para hacerle tan malo que Dios le tiene que quitar la vida? Es chocante, ¿verdad? Bueno, Judá, ¿quieres
quiere cumplir con lo que en aquel tiempo era la ley, eran las costumbres y tal. Y dice que le da a Humán para que tenga descendencia a su hermano Er, para que su hermano Er se quede sin descendencia. Entonces llega Omar, claro, y Omar no quiere dar descendencia a nadie. Omar era un tío, se conoce que egoísta, que sí, le gustaba el placer, le gustaba el gusto, le gustaba tal, pero no el compromiso. Y lo que hacía Omar era abusar de Tamar, porque él no pensaba dar descendencia a su hermano. Y dice que esto desagradó tanto a Dios que también le quitó la vida. Fíjate tú, 2 juicios en Jacob, en Judá. Y fíjate, Judá, en vez de reconocer, no sé, igual su fracaso como padre, o en vez de reconocer que no sé, igual está la mano de Dios detrás y tengo que pararme, tengo que pensar, ¿qué está pasando aquí? Lo que hace es echar la culpa a Tamar. Y para deshacerse de ella, fíjate, la dice, mira Tamar, vamos a hacer una cosa. Cuando Cela, mi hijo, crezca, yo te la voy a dar. Y se deshace de ella. La abandona porque Judá lo que prometió no pensaba cumplirlo. Por miedo, igual por miedo de hacer lo correcto y tener miedo a las consecuencias de hacer lo correcto. Prefiere abandonarla. Prefiere decirle, mira, vete a tu casa, vete donde tu padre y ya te llamaré. Y esta mujer, Tamar, obedece y se va a la casa de sus padres. Fíjate tú, qué panorama. 2 veces viuda, sin hijos, sin un linaje, sin descendencia. El suegro, que era el deber de protegerla, el deber de haberse quedado con ella, se deshace de ella y la echa. Pasan los años, bueno, los días, los meses, los años. Cela se hace grande y Tamar ve que lo que le prometió Judá no se lo da. Así era Judá. Fíjate qué cargas tenía. Digo, este hombre era, no sé, un poco, vaya un elegido por Dios, ¿verdad? Para traer el linaje del que iba a ser el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer me llama mucho la atención la astucia que tiene, la valentía que tiene de hacer lo que hizo, que nunca debiera de haber ocurrido, pero ocurrió. Y veis ahí, digo, joder, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay una justicia divina? ¿Por qué no hay alguien que respalde a esta mujer, que la defienda, que la cuide, que la levante, alguien que luche por los derechos? En aquella época las mujeres no tenían ni voz, ni tenían voto, eran invisibles. Y las injusticias de los hombres eran, por supuesto, verdades. Eran verdades delante de una mujer. Pero siempre digo, cuidado, porque los hombres fallamos, los hombres clavamos clavos, los hombres nos clavamos clavos. Los hombres no cumplimos nuestras promesas, pero cuidado, porque Dios sí. Y si Dios tiene un propósito contigo, no te preocupes. Que si eres un hombre o una mujer, aunque tengas poca fe, aunque seas de poca fe, Dios va a cumplir en tu vida lo que Él tiene que cumplir, porque Él es soberano. Pero fíjate, esta mujer
en su astucia, dice, bueno, pues tendré que hacer yo algo. Y dice la Biblia que se muere la mujer de Judá, queda viudo, se consuela, no sé qué significa eso, cuando pasa el luto, cuando tal o cual, dice que se va con su amigo Hira a trasquilar las ovejas. Y dice la Biblia que Tamar se entera. Cuando se entera Tamar, tiene ahí un plan, una audacia, un atrevimiento que la verdad que hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, ¿eh? Pero fíjate cómo Dios lleva estas cosas a su gloria, cómo Dios lleva estas cosas a nuestra sanidad. Porque mira, ahí va, si lo tengo ahí, qué bien. Entonces se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y se disfrazó, por así decirlo. Y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnán, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Engañada, abandonada, traicionada. Y todo lo que esto significa en una época como aquella. Entonces esta mujer en su astucia fue y se disfrazó quitándose los vestidos de viuda y tal, se puso un velo y se disfrazó de prostituta en el camino. Y dice que Judá, cuando iba con su amigo Timnar, la vio y se acercó. Así de cruda en la Biblia. Estos patriarcas, estos hombres de Dios, o sea, no esconde nada, ¿sabes? A veces abrimos la Biblia y nos imaginamos ahí que van a salir todos los personajes con aureolas y tal, pues entonces ni la abrimos, ni la abrimos, vamos. Y se acerca Judá a Tamar y le dice, oye, quiero llegarme contigo, quiero acostarme contigo, por así decirlo. ¿Eh? Y Tamar dice, bueno, ¿y qué me vas a dar? Y Judá dice, bueno, pues ya te voy a mandar un cabrito de tal y cual. Entonces esta mujer sabía que era mentiroso y dice, no, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Déjame tu sello, tu báculo y tu cordón. Y cuando traigas el cordero o lo que sea, yo te lo devuelvo. Así fue. Y Judá se llegó a su nuera. Hay una historia. Judá se llegó a su nuera y su nuera quedó encinta. Ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás. Aquí mi reflexión es que cuando es descubierto que Tamar está embarazada, y como era un pueblo, las ciudades, pues todos enseguida fueron a Judá. Judá, viendo la situación, oye, que tu nuera está preñada, está embarazada, que ha fornicado, que tal, pues, seguramente que los primeros pensamientos de Judá fueron, joder, qué bien, mira, así ya tengo las cosas justificadas, así ya me libro de esto. Así era Judá, este patriarca, y como él muchos. Y dice, joder, que esto desafía, ¿verdad? A mí muchas veces me ha desafiado la doctrina, me ha desafiado la moral, la justicia de Dios. Digo, pero ¿esto de qué va, no? ¿De qué va esto? Quemarla y, como decía el otro, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Sabes? A vivir en paz y a vivir en libertad. Yo tenía razón, mi hijo, menos mal que no le he dado a mi hijo Cela, ahí se buscaría un montón de, no sé si igual hasta hizo fiesta. Pero cuando van a sacar a Tamar dice en la Biblia, dice, mira, a quien pertenece estas cosas, mandarle a mi suegro esto, y decirle a quien pertenece esas cosas, de él es el niño, o lo que lleva en el vientre, ¿no? Claro, yo me imagino a veces ese espectáculo, ¿no? En el pueblo, ahí todos reunidos, todos, venga, vamos a quemarla tal y cual, y yo no sé qué cara se le quedaría a José.
cuando vio que la verdad iba a salir, que Dios le estaba ofreciendo una manera, una forma de reconocer para esta situación y para esta historia, una manera de reconocer. Porque reconocer públicamente lo que dijo Judá, cuidado. Porque Judá fácilmente se podía haber escaqueado del tema. Siendo hombre, siendo patriarca, siendo simplemente por ser hombre. Se podía haber inventado ahí 20.000 películas, ¿sabes? Porque la voz de una mujer contra un hombre no había nada que hacer. Pero me llama la atención cómo Dios con otro clavo te saca otro clavo. Y yo creo que aquí fue el principio de la restauración de este hombre, de Judá, del hombre que Dios escogió para traer la promesa del linaje, para que nuestro Señor Jesucristo viniera. Pero fíjate lo que dijo Judá, algo que no es muy común, ¿sabes? Es decir, es verdad que ella es más justa que yo. Ella es más justa que yo. Hubo restauración para Tamar en una historia tan oscura, una historia tan sucia, tan vergonzosa. Muchas veces mi historia, no sé si la tuya, pero muchas veces la mía. Como Dios muchas veces ha usado cosas que no me han agradado nada para hacer florecer la verdad y darme cuenta de la mentira en la que estaba viviendo. Ya la hora, ¿no? Dos cosas. Mira, hermano, Dios tuvo que usar la hambruna, una hambruna fuerte, para que Jacob pudiera descubrir que estaba viviendo una verdad que era mentira, provocada por sus hijos. Dios tuvo que mandar una hambruna seria para que realmente podría Jacob. Es duro, pero fíjate cómo Dios con un clavo saca otro clavo y hay sanidad. Mira, Dios usó la muerte de Jacob, para que realmente sus hermanos tuvieran una sanidad completa y un perdón completo. Porque los hermanos de Jacob, mientras estuvieron viviendo en Egipto, los hermanos de José y José, mientras estuvieron viviendo en Egipto bajo el perdón y bajo la cobertura de José, estuvieron viviendo en desconfianza y con miedo. Hasta que tuvo que morir Jacob. Para que realmente pudieran descubrir el verdadero perdón de José y la verdadera restauración. Cuando murió Jacob, lo primero que pensaron fue la que nos va a dar ahora José. La venganza de José va a ser terrorífica. Hasta que José les habló otra vez, hablando lo que les dijo, y pudieron realmente entender en todo su esplendor lo que significaba el perdón y el amor. Pero a veces estas historias tan sucias y tan escandalosas cuesta entenderlas. Pero a veces Dios como que te da una pequeña revelación, ¿no? Es decir, esto está aquí por algo. Entonces en esta mañana os quiero dejar estas cosillas para que tú las pienses. Seguramente igual Dios no te ha dicho nada, igual Dios sí que te ha hablado algo,
O igual Dios ha despertado la curiosidad para que tú mismo, ¿sabes?, puedas decir, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Pero es doloroso a ver, porque a veces tenemos clavos en nuestras vidas que es imposible sacar. No se pueden sacar. Simplemente no hay manera de sacarlo. Y como no sea Dios el que intervenga, como no sea Dios el que haga otro clavo, igual o más doloroso, ¿sabes? Pero para poder sacar las mentiras que hay en nuestros corazones, las verdades que creemos que son mentiras, ¿eh? Y vivir realmente la verdad y la paz de Dios. Porque el Señor lo bendiga. Gracias por...